28-15 de noviembre. Conmemoración de la aparición del icono. Kupiatitskaya de la Madre de Dios. 1182. Hoy, celebramos, con alegría la memoria de la aparición de tu imagen, milagrosa en la cruz. Oh Señora, que se ha convertido en el escudo de la fe ortodoxa, fortaleciendo y salvando a quienes acuden a ti con fe en tiempos difíciles. Por eso oramos fervientemente. Sé siempre nuestro intercesor, el icono. Kupiatitskaya de la Madre de Dios, el más antiguo de Bielorrusia, apareció en 1182, cerca de la aldea de Kupiatichi, situada a orillas del río Yaselda, en el antiguo distrito de Pinsk de la gobernación de Minsk, en su obra Teraturgima, o Milagros ocurridos en el propio monasterio de las cuevas y en sus dos cuevas, publicada en 1638 en Kiev. El monje de la Laura de Kiev y Pechersk, Atanasio Kalnofoisky, relata cómo el icono sagrado fue descubierto en el bosque por una campesina llamada Ana, que pastoreaba ganado. La imagen, en forma de cruz, irradiaba una luz inusualmente brillante entre los árboles. La alegre niña llevó el icono a casa y lo escondió en un cofre. Al regresar a su ubicación original, volvió a ver el resplandor entre los árboles. Pensando que era otra cruz, la guardó en su seno. Esa noche, queriendo mostrarle a su padre Vesali las cruces que había encontrado, Ana no las encontró. Al llegar juntos al prado, vieron a lo lejos un resplandor alrededor del árbol, en el que había aparecido milagrosamente la cruz. El icono, llevado a casa, reapareció al día siguiente en su ubicación original en el bosque. Asombrados por estos acontecimientos, los habitantes locales construyeron una iglesia dedicada a la Santísima Theotokos en el lugar de la milagrosa aparición del icono, donde lo consagraron. Desde entonces, la gracia de Dios glorificó la santa imagen de la Madre de Dios con diversos milagros. En 1240, durante una incursión, los tártaros saquearon y incendiaron la aldea y la iglesia de Kupiatitskaya, pero el icono milagroso permaneció intacto entre las cenizas. El icono sagrado fue redescubierto a finales del siglo XV en el lugar de la iglesia incendiada por un peregrino llamado Joaquín, que regresaba a casa desde Jerusalén, a través de Polesia, sin atreverse a llevarse el icono recién descubierto. Informó del milagroso descubrimiento a los residentes locales. Los campesinos, llenos de alegría ante la noticia de la segunda aparición del icono milagroso, acompañados por un sacerdote, llevaron el icono con la cruz a la iglesia de la aldea construida en el lugar del templo incendiado. Joaquín permaneció en la iglesia como sacristán. En 1629, se fundó en la iglesia la Santa Entrada, Kupiatitsky del Monasterio de la Transfiguración. Entre sus muros, trabajaron los futuros santos mártires Afanasi, abad de Brest, 1648, y Macarí de Canet, abad de Pinsk, 1678. El abad del monasterio Kupiatitsky, Hilarión Denisovich, escribió la obra Descripción de los milagros del icono Kupiatitsky de la Madre de Dios, a la que Afanasi Kalnofoisky también contribuyó, añadiendo su propio comentario. En la segunda mitad del siglo XVII, el monasterio fue ocupado primero por monjes católicos y luego por monjes uniatas. En 1655, monjes ortodoxos, liderados por el abad, el archimandrita Leiser Baranovich, abandonaron el monasterio llevándose consigo el icono sagrado de la Madre de Dios y trasladando la imagen milagrosa a la Catedral de Santa Sofía de Kiev, donde la colocaron entre los iconos locales, en la nave sur de la iglesia de San Andrés el Primero llamado. No solo los cristianos ortodoxos ucranianos veneraban el milagroso icono Kupiatitsky de la Madre de Dios, sino también los creyentes bielorrusos atesoraban su reliquia. A mediados del siglo XIX, los feligreses de la parroquia de Kupiatitsky solicitaron al Santo Sínodo de Gobierno la devolución del milagroso icono Kupiatitsky de la Madre de Dios de la Catedral de Santa Sofía de Kiev. Sin embargo, la petición fue denegada. La negativa se debió a que el icono no pertenecía a la iglesia parroquial, construida en 1822, sino a un monasterio que ya no existe, y fue trasladado a la Catedral de Sofía de Kiev, no por los antepasados de los solicitantes, sino por monjes ortodoxos del antiguo monasterio hace 200 años. Existen informes de que el icono milagroso permaneció en la Catedral de Sofía hasta finales de la década de 1920. Se desconoce su destino posterior. Una copia exacta del icono milagroso, pintado en el siglo XVII, se conserva actualmente en la iglesia de San Nicolás, en la aldea de Kupiatichi, en el distrito de Pinsk, región de Brest. Peregrinos de toda Bielorrusia acuden aquí anualmente para venerar el santo icono.
Kupiatitskaya de la Madre de Dios. El icono Kupiatitskaya de la Santa Madre de Dios es una pequeña cruz de cobre. En un lado de la cruz hay un relieve de la Madre de Dios con el niño eterno en su brazo izquierdo, y en el otro, la crucifixión a la Santísima Teotokos ante su icono Kupiatitsa. Kontakion. Tono 1. El Señor ha glorificado a tu iglesia Kupiatitskaya con muchos milagros. Oh Teotokos, por ti, oh bondadosa, interced por todos los que acuden con fe a tu santa protección, sin otra liberación eterna, en medio de las tribulaciones y las penas, agobiados por tantos pecados. Clamamos a ti, Madre del Dios Altísimo.